domingo que nos reunimos es una oportunidad para adorar a Dios como iglesia. Y como iglesia nosotros debemos recordar que la palabra de Dios es nuestra guía, que estamos fundamentados sobre la palabra de Dios, que Dios es bueno, que Él es fiel y que su Espíritu Santo nos dirige. Amén. No estamos solos. En esta mañana quiero que vayamos a la palabra de Dios y es más bien hoy quiero compartir un tema introductorio para estos días de ayuno y oración. Nosotros comenzamos mañana nuestro tiempo de ayuno mensual, lunes, martes y miércoles. Y el miércoles a las 7 de la noche tenemos reunión de oración. Hoy quiero decirles como si fuera la mejor publicista del mundo, que no lo soy. Yo no hubiera ganado ni un centavo siendo publicista, pero bueno, como si fuera la mejor publicista, yo quiero decirles, venga, no se pierda lo que hay para usted el miércoles en la noche a las 7. Deje todo lo que se le pone en el camino. Saque tiempo para estar juntos en la casa del Señor y orar juntos. Podemos orar solos en la casa. De hecho, lo vamos a hacer el lunes, el martes, el miércoles en el día. Pero el miércoles en la noche cerramos juntos. Y en esta ocasión, el tema que vamos a estar tocando en el tiempo de ayuno y el miércoles en la meditación de la noche, que vamos a hablar acerca de orar por milagros. Entonces, hoy quiero introducir el tema hablando de tiempos de milagros. Y cuando nosotros hablamos de tiempos de milagros, tenemos que ir a los conceptos y a las definiciones. Pero antes de ir a los conceptos y las definiciones, yo quiero presentarles un texto bíblico que es muy conocido. Son solo unas líneas. Y al final del mensaje voy a preguntar quién se lo aprendió de memoria. No me va a salir nunca esto, que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude con una pastora tecnológica, por favor. Hebreos 13:8. En casi todas habrá algunos cambios, depende de la traducción que usted use, pero en las formales usualmente el texto dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y eso está en Hebreos 13, cuando uno lee el contexto, los versos de arriba y lo que sigue, uno está leyendo, de repente leemos como que el autor pone frases inconexas, como que no tuvieran ninguna relación una con la otra, porque está hablando de algo y luego continúa hablando de otra cosa, todo en la misma temática de la Biblia y de la iglesia, de funcionar como iglesia y presentándonos a Jesús como el gran pastor. E intercala este texto en medio de Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Y por qué es importante memorizar este texto y tenerlo en nuestra cabeza y en nuestro corazón? Es importante porque nuestra fe se sostiene sobre la persona de Jesucristo. Nuestra fe no se sostiene sobre un personaje histórico que murió hace 2000 años y que fue un gran maestro o que fue un gran profeta. Nuestra fe no se sostiene sobre un filósofo que haya descubierto o haya pensado acerca de las ideas más profundas acerca de la existencia humana. Nuestra fe no se sostiene sobre un personaje que haya encontrado los secretos de la prosperidad económica y de los gobiernos. Nuestra fe se sostiene sobre la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, es más que un maestro, es más que un profeta. Jesucristo es Dios. Y si Él se hubiera quedado muerto en la tumba y hoy se hicieran peregrinaciones para venerar algunos huesos y para decir: aquí descansa este hombre que fue un gran maestro, de nada serviría nuestra fe. Dice Pablo: si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y nuestra esperanza.
Nuestra fe, nuestra vida, nuestra esperanza en el hoy, en el mañana, descansa sobre el hecho de que Jesucristo es Dios, fue a la cruz, murió en la cruz y al tercer día se levantó de la muerte, resucitó, venciendo a la muerte y con ello ganando el derecho y el poder para redimir a todo aquel que cree y garantizando la vida eterna. Entonces, por eso es que nuestra fe no es vana y nuestra fe no está puesta en una ideología o en un personaje. Siempre me llama la atención cuando llega una persona famosa y que a alguien le encanta. No sé si han visto algunas de las reacciones de la gente cuando va a un concierto de Luis Miguel, por ejemplo, y los gritos de la gente, el fervor y compran todo lo que puedan comprar y se toman fotos y se tatúan el nombre del cantante y es una cosa impresionante la capacidad que tenemos los seres humanos de necesitar o de querer o de gustarnos una figura sobre la cual poner una devoción o sobre la cual poner una emoción tan bonita como la admiración, y a veces es independiente de cómo sea la persona, lo que la persona logra transmitir o construir en nosotros. Ahora, cuando nosotros entendemos que Jesucristo no es un héroe de ficción, que Jesucristo no es un personaje histórico que quedó en la historia, sino que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nosotros debemos entender algo, que Jesús lo que hizo en el ayer lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana. Y uno de los conceptos más debatidos en los últimos, se puede decir, tal vez 200, 300 años, un poco más, ha sido el hecho de que hay muchas personas, incluso dentro del ámbito cristiano, que dicen que los milagros ya no se dan, ya no suceden milagros, porque ahora Dios trabaja utilizando medios, o sea que Dios sigue trabajando, no niegan que Dios tenga poder de hacer milagros, pero dicen que ya no son necesarios, porque ya está toda la revelación, porque ya se estableció la iglesia y porque Dios utiliza diferentes medios, como cuáles, como por ejemplo que Dios permitió que el ser humano desarrollara la medicina y le dio la habilidad de encontrar cura para enfermedades y tratamientos, y entonces a través de los médicos ahora Dios ha permitido que pueda llegar la salud a las diferentes sociedades. Y con este tipo de argumentos se debate e inclusive se minimiza la posibilidad de tener una iglesia que no solamente crea en los milagros, sino que viva milagros. Porque yo puedo decir que creo y nunca ver. Podemos tener una convicción acá intelectual y decir, sí, yo estoy segura de que Dios puede sanar. Pero nunca ver a Dios sanar, ni estar muy convencida cuando alguien me dice, Dios me sanó. A veces somos los primeros de decir, cuando alguien dice, es que Dios me sanó, somos los primeros de decir que, bueno, Dios usó los médicos. Nos hemos ido acostumbrando a minimizar el poder de Dios y no nos damos cuenta de que esta sola frase nos dice a nosotros que nosotros estamos confiando en el único Dios verdadero que tenía poder antes, que tiene poder hoy y que tendrá poder mañana. Entonces, hoy quiero que veamos, no vamos a leer, aparte de esto, vamos a mencionar una porción muy grande de la Escritura, por eso no la vamos a leer, porque no voy a predicar específicamente de esa Escritura, pero sí quiero que la tengamos un poco más adelante en contexto. ¿Qué entendemos por un milagro? Un milagro es un suceso sobrenatural, hecho por el poder inmediato de Dios, que está más allá de las leyes naturales. Aquí es donde se viene cuando se dice, bueno, es que no hay un medio que Dios utiliza,
sino que Dios sana directamente o interviene en el mundo natural y hace algo sobrenatural. Que Dios usa a los médicos totalmente, que usa a las personas que dan orientación en los diferentes ámbitos del saber humano, sí. Dios ha permitido que Dios hizo al ser humano inteligente y le dio la capacidad de y para. Pero Dios también, como creador, interviene con sucesos sobrenaturales que desafían o que van más allá de lo natural con un propósito. Ahora, nosotros podemos encontrar en los evangelios recuerden que los evangelios están escritos originalmente en griego, por eso a veces nos encontramos con diferentes definiciones que nosotros podemos traducir o que están traducidas al español. Encontramos 4 términos en los evangelios que se refieren al concepto de milagros, recordando siempre que un milagro es un suceso sobrenatural con una intervención inmediata o instantánea de Dios. Ahora, está el concepto de teras o milagros, que señala el carácter extraordinario de lo que acontece. Es que eso que acontece, nosotros vemos milagros de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Cantábamos hace un momento, abriste el mar, ese fue un milagro. El que el Señor abriera el mar para que el pueblo, en Éxodo, para que el pueblo pasara en seco. El carácter extraordinario, imagínense lo extraordinario de ver que se parte en dos un mar y se mantienen el agua como paredes, como si alguien estuviera sosteniendo para que el pueblo pasara caminando. Extraordinario. Está la palabra semeión, que significa señal. Y aquí es importante que cuando se encuentra esta palabra, no trata de quedarse simplemente en lo maravilloso, lo extraordinario del milagro, sino que apunta a que el milagro tiene un significado. Todo lo que hace Dios tiene un propósito. Dios no hace, nosotros de repente podemos hacer cosas que no tienen sentido o que no tienen un propósito. Dios siempre tiene propósito en lo que hace, en lo que permite que suceda, e inclusive en lo que no hace. Señal, que apunta al significado del milagro. Está la palabra dinamis, que significa poder, de ahí nuestra palabra dinamita. Dinamis significa poder y hace referencia al poder o a la capacidad que tiene Dios para actuar sin medios naturales. No necesita. Cuando Dios creó al ser humano, dice la palabra de Dios que Dios creó, cuando creó los cielos y la tierra, el concepto de crear en Génesis es que Dios no necesitó materia prima. Tú y yo, para hacer cualquier cosa, necesitamos nosotros transformamos un objeto en otra cosa. Entonces, si yo quiero tener un vestido de lana, yo tengo que conseguir la oveja, tengo que esquilar la oveja, tengo que sacar la lana, tengo que ponerla al deshilar la lana. Es todo un proceso hasta que yo pueda decir, tengo un vestido de lana. Yo no puedo simplemente decir que aparezca un vestido de lana. Quien tiene el poder de crear desde la nada es Dios. Ese es el dinamis de Dios, el poder de Dios. Y está por otro lado el concepto de ergon, que significa obra o la acción misma, que son aquellas acciones milagrosas de Cristo. Ahora, nosotros nos encontramos en los 4 evangelios múltiples narraciones de milagros actuados por Jesús. Uno de los grandes ministerios de Jesús, mientras estuvo ministrando, fueron solo 3 años de ministerio. Desde que cumplió 30 años hasta los 33 que murió, fueron alrededor de 3 años de ministerio, en los cuales incansablemente Jesús, dice la palabra, predicaba, enseñaba y sanaba enfermos. Hacía milagros. Entonces, gran parte del ministerio de Jesús consistió en hacer milagros. Y cuando usted tenga un tiempo, y le recomiendo para estos días de ayuno, por ejemplo, leer Marcos desde el capítulo 4
desde el verso 35, y se lee de corrido todo el capítulo 5. Y usted va a encontrar una serie de milagros que hizo Jesús que tienen todo tipo de connotaciones o todo tipo de agentes o todo tipo de personajes. En el capítulo 4 nos encontramos a Jesús en un momento cuando iba con sus discípulos en una barca. Hemos hablado, leído y predicado acerca de esto, y se desató una tormenta y la tormenta se embraveció. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Quién recuerda qué hacía Jesús? Dormido. Estaba durmiendo, y los discípulos aterrorizados, los discípulos que en su mayoría eran hombres de mar, de pesca, que conocían las tormentas, ellos estaban hasta entre asustados y enojados cuando vieron que Jesús dormía, diciendo, ¿cómo es posible? Mira lo que nos está pasando y tú estás tan tranquilo durmiendo. Y dice que el Señor le habló a la tormenta y le dijo, enmudece. Y enseguida cesó. Entonces vemos el poder de Dios, el milagro de Jesús actuando sobre la creación obedeciendo al Creador. Por eso insistimos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La creación obedeciendo al Creador. La Biblia no es una colección de historias divertidas o de aventuras dramáticas, ni de ficciones que nos pueden llamar la atención en su carácter literario. La Biblia es la palabra de Dios y contiene la revelación divina para que el ser humano conozca a Dios por medio de Jesucristo y sea salvo. Y en medio de esta revelación se nos presenta al Creador, a Jesús, la palabra, dice el evangelista Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice, hablándole a la tormenta, y le dice, enmudece. Y enseguida cesó. Hacemos conciencia en este momento que Jesucristo es nuestro Dios, que ese que le dijo a la tormenta, enmudece, hoy es mi Señor y mi Salvador, y que tiene el mismo poder que cuando le dijo a la tormenta, enmudece. Luego nos vamos todo el capítulo 5 con una serie de milagros. Recuerden que son intervenciones, sucesos sobrenaturales en los cuales Dios interviene y que tienen que ver con liberación de un endemoniado, tiene que ver con sanidades espontáneas como la mujer que tocó el borde de su manto, tiene que ver con sanidades, personas levantadas de la muerte como la hija de Jairo. Todo el capítulo 5 nos relata grandes milagros de Jesús y que tenían grandes testigos, muchos testigos alrededor que miraban lo que el Señor estaba haciendo. Una de las características usualmente de los milagros es que tienen público. Cuando decimos que tienen público, es que usualmente los milagros no ocurren en secreto para quedarse en secreto. Por eso la pregunta que a veces me hago, ¿he testificado yo o he contado yo de los milagros que ha hecho el Señor en mi vida? ¿Le has contado a alguien cuando Dios ha hecho un milagro en tu vida? ¿Sabes si Dios ha hecho algún milagro en tu vida? ¿Crees que Dios puede hacer algún milagro en tu vida? Todo el verso, todo el capítulo nos muestra a Jesús haciendo milagros de diferentes tipos, siempre con gente presente, gente viendo lo que Él estaba haciendo. Y recuerden, como decíamos en la definición, siempre con un propósito, siempre con un significado. Las obras de Dios tienen un significado y vamos a ver cuáles son los significados o hacia dónde apuntan los milagros. ¿Por qué Dios hacía? Recuerden que estamos partiendo sobre la base de que nosotros no somos cesacionistas. ¿Perdón? Esa corriente, ese es el nombre que se les da o que se asumen a corrientes cristianas que dicen que ya los milagros cesaron, se acabaron. Se los digo porque de repente van a escuchar o van a leer
que hay quienes dicen, no es que no crean en el poder de Dios, inclusive dicen, si es necesario, Dios puede hacerlo. No niegan que Dios pueda hacerlo, solo que dicen que ya no es necesario y que ya Dios no hace milagros. Sin embargo, hay una gran contradicción en ese planteamiento, porque la Biblia nos enseña que todo lo que el Señor vino a hacer, Él encomendó a sus discípulos y a su iglesia que hiciera. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y Él todavía no ha venido. Hay quienes dicen, no, es que los milagros en el tiempo de los apóstoles era para que la iglesia creciera y tuviera fe. Les pregunto, ¿no estamos viviendo tiempos en que necesitamos que la iglesia crezca y tenga fe? Más que nunca. Entonces, la obra del Señor, los dones del Espíritu Santo, el actuar del Espíritu Santo, no se terminó en la cruz, no se terminó cuando terminó Pablo de escribir o de enseñar, o cuando Juan escribió el Apocalipsis. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando nosotros pensamos por qué existen milagros, para qué existen los milagros, en primer lugar debemos recordar que los milagros glorifican a Dios. Los milagros no glorifican a la persona que ora por un milagro. No ensalzan el poder de una persona para hacer milagros, porque el poder es de Dios. Por lo tanto, la obra es de Dios y por lo tanto, la gloria le pertenece a Dios. Nosotros debemos recordar cuando en nuestras vidas Dios interviene, recordemos darle la gloria a Dios. No digamos, yo estaba enferma y por decir, les voy a, siempre para no usar historias ajenas que no son mías, les cuento una de mis historias. Yo recuerdo que cuando primeros exámenes que me hacían porque estaba enferma, no salía embarazada, etcétera, me hicieron unas radiografías y mi matriz salió torcida y llena de miomas, de fibromas. Con muchos, era como en la radiografía chiquita, ¿ustedes han visto la película Tiburón? Que va el tiburón y que tiene un montón de aletas. Bueno, haga de cuenta que así en la radiografía se veía como un tiburoncito lleno de aletas. Y cuando el médico me hizo la primera de varias cirugías para encontrar otras razones para mis enfermedades, cuando termina la cirugía le digo yo, doctor, ¿y qué hizo? ¿Qué vamos a hacer con los fibromas? Él se quedó así. ¿Fibromas? ¿Qué fibromas? Digo, acuérdese, entonces él en el momento buscó el expediente y encontró la radiografía, puso la radiografía en la luz y estaba aquí mi esposo conmigo y él decía, sí es cierto, mira en la radiografía tu matriz estaba llena de fibromas. Dice, pero cuando yo abrí, tu matriz no tiene fibromas. No tenía fibromas. El Señor había hecho un milagro. El médico no pudo explicarlo. Él decía, bueno, y hasta se quedaba como tratando de ver cómo explica. Le decía, no se preocupe, Dios lo hizo. Los milagros, aun cuando a quien no cree en milagros les cueste creer, cuando los milagros ocurren para que Dios sea glorificado. No para que un predicador, no para que un profeta, no para que un pastor, no para que alguien que oró se lleve la gloria y puedan decir, es que sí, yo sé que me sanó Dios, pero como yo le prometí al santo tal que si entonces yo voy a ir y yo le prometí una manda y voy a ir. No le quite la gloria a Dios. El único que merece gloria es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien opera los milagros. Nadie más merece la gloria. Segundo lugar, ¿por qué son importantes los milagros o cuál es el significado? Los milagros apuntan a Jesús. Recuerden que todo en la Biblia
todo en la Biblia, desde la caída del ser humano en Génesis 3, todo apunta a que Dios enviaría un redentor. Y ese redentor, el Mesías. Y todos los milagros glorifican a Dios y deben revelar a Cristo. En otras palabras, cuando el Señor haga un milagro en tu vida o en mi vida, no solamente digamos, qué bueno es Dios, gloria a Dios, sino que digamos, y esto lo hizo Jesús, porque Jesús es Dios y es nuestro Salvador. Y es la obra del poder de Dios por medio de Jesucristo. Siempre, siempre reconozcamos el nombre de Jesús. Nosotros cantábamos, adorábamos y leíamos en Apocalipsis que decían los ancianos, los seres vivientes, digno es el Cordero. No se encontró a nadie que fuera digno y solo Jesucristo era digno de hacer lo que había que hacer porque Él es el Cordero de Dios. Entonces, cuando tú recibas un milagro de Dios, cuando haya una obra de Dios en tu vida, nunca pienses, porque yo me lo gané, porque es que como yo ofrendo bastante, es que como estaba en el lugar perfecto, en el momento adecuado, o es porque no comencemos a buscar razones fuera de la gloria de Dios y la revelación de Jesucristo. Ese es el significado. El milagro en sí no es la meta final. La meta final es que Jesucristo sea revelado. No te calles, no te calles, no te guardes lo que Dios hace en tu vida. No digas, sí, pues qué casualidad. No es casualidad. Paréntesis. En nuestra vida nosotros creemos y sabemos que existe la providencia divina. La providencia divina es cuando Dios permite que las situaciones y los momentos, los eventos se coincidan para nuestro bien. Y uno dice, por ejemplo, en testimonios que me ha contado el pastor Hugo de momentos en los que han necesitado que se apruebe un medicamento o que llegue a cierta hora o que tal persona y que comienzan a aparecer las personas que tenían que llegar a la hora que tenían que llegar o que alguien que ni siquiera estaban pensando que podía ayudar justo en ese momento llama por teléfono. Es la providencia divina. Dios acomoda las cosas y permite en su provisión y previsión que a tu vida, por ejemplo, ¿cuántos extranjeros hay aquí? Esa es una pregunta que me fascina hacer. Y levantamos así como la mitad de la iglesia. Alfredo no, porque Alfredo ya es panameño prácticamente. Es salvadoreño. Usted está aquí y uno pudiera decir, bueno, yo me vine del extranjero o me vine de mi país porque la situación tal, porque mi trabajo, porque la empresa, porque la familia, y uno piensa que tiene las razones lógicas por las cuales está aquí. Pero si usted mira un poquito más allá y usted comienza a creer en que Dios tiene control de todo, usted se va a dar cuenta que usted está aquí por la providencia de Dios. Y que como Dios tiene control de su vida, Dios lo trajo aquí. Y a veces si uno entiende eso y lo piensa, lo pasa mejor. Que cuando uno piensa que la vida como que si yo fuera un juguete de la vida me trajo por aquí, me trajo por allá, me echaron del país, tuve que salir huyendo y todo. Hay gente que vive muy ansiosa y muy deprimida cuando ve su vida desde esta perspectiva y dice, todo me ha salido bien. Pero ¿sabe lo que dice Romanos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si es que si estás triste por estar en Panamá, alégrate. Alégrate, porque el Señor te trajo, es la providencia del Señor. Extrañas tu casa, extrañas tu comida, extrañas tu familia, extrañas tu tierra. Pega tu lloradita de vez en cuando. Hazte una arepita, hazte un ajiaco, un seco de pollo, ¿sí? Hazte tu comidita, tu chicharrón con encurtido.
y yuca. Hazte tus baleadas. ¿Te hace falta? Sí. Recuerda, alégrate, trae lo que te puedas recordar, pero levántate de la tristeza porque recuerda que la provisión de Dios y la providencia de Dios abrió camino para que tú llegaras a este lugar. Entonces dile más bien al Señor, Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué vas a hacer con mi vida? Y espera la obra de Dios con expectación y con alegría, no con tristeza y con ansiedad. Esa es la providencia de Dios, que Él va acomodando. La providencia no es lo mismo que el milagro. El milagro es la intervención inmediata para hacer que pase algo. Inmediata. Esa es la diferencia. Por eso es que nosotros, Dios tiene el control, todo lo pasamos, todo lo que hacemos, siempre debemos tener gratitud, pero también debemos aprender a reconocer cuando hay un toque de Dios, que es inmediato y que trae un cambio, una transformación. Los milagros apuntan a Jesús. Los milagros muestran el amor y la misericordia de Dios. Cuando usted lea en los evangelios, va a encontrar múltiples ocasiones en las que dice el texto, y Jesús miró y tuvo compasión e hizo un milagro. Y el Señor fue movido a compasión e hizo un milagro. Los milagros revelan el carácter de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno contigo todo el tiempo. Dios tiene misericordia hacia ti todo el tiempo. Y Dios en su misericordia a veces interviene en un proceso en nuestras vidas que Él sabe, se mueve su corazón y Él puede permitir que pase y que tú tengas que pasar por ahí, pero Él dice, no, vamos a sacarlo de esto. La soberanía de Dios. Pero aún en la soberanía de Dios, los milagros muestran el amor y la misericordia de Dios. Los milagros deben producir gratitud. Uno de los momentos interesantes en el misterio de Jesús fue que en una ocasión Él sanó a 10 leprosos. Fueron 10 leprosos y los 10 leprosos se acercaron y Él fue movido a compasión, hizo un milagro y los sanó a todos. En otras palabras, paréntesis, Dios no está limitado para hacer un milagro en tu vida porque se cansó después que hizo cumplió su cuota y dice, no, hoy tocaban 3, next. Dice que los sanó a todos, a los 10, y se fueron felices porque habían sido sanados. Pero dice que de los 10, solo uno regresó a darle las gracias al Señor. Yo les animo a orar al Señor para que trate con nuestros corazones y nuestras conciencias y desarrolle en nosotros, y se desarrolle en nosotros una actitud de gratitud a Dios por quien es y por lo que hace. A veces damos por sentado, si es que Dios me ama y lo va a hacer, y Él lo tiene que hacer, y yo sé que lo hizo. No, corazón agradecido es un corazón humilde, es un corazón que reconoce si no hubiera sido por Él, si no fuera por el Señor, hay un canto muy antiguo, si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Mi vida se hubiera perdido, ¿qué hubiera sido yo? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de ti? ¿Dónde estaríamos tú y yo? Escuchaba hay una mujer que tiene un ministerio tremendo en Estados Unidos de enseñanza y uno la oye enseñar y la ve enseñar y la palabra y tiene muchos libros, y Lisa Harper se llama. Y ella la escuché contando de su testimonio de cómo muy pequeñita su madre se divorcia, se vuelve a casar y el padrastro, casi que en la primera comida, ella feliz porque ya tenía papá, o sea, ya había en la casa, había papá,
iban a comer y ella se acerca a agarrar un pedacito de bacon y dice que cuando agarró, le pegó inmediatamente el padrastro y le dijo: las niñas no comen bacon porque se engordan y se ponen feas. Y los hombres no quieren a las mujeres gordas y feas. Desde entonces comenzó a lidiar con trastornos de alimentación y a comer escondidas. Dice que aprendió a contar el tiempo que le tomaba a ella meter la cuchara en el helado, comerse una cucharada de helado, tapar el envase, guardarlo en el congelador, enjuagar la cuchara y ponerla donde debía estar. Ella ya sabía el tiempo que le tomaba al padrastro llegar a la cocina. Así es que ella ya lo tenía medido. Aprendió, dice, a vivir con secretos y en secretos. Pasaron los años y siendo adolescente, abusa de ella un amigo de la casa, de la familia. Y le dice: y no se te ocurra decir nada, porque te va a ir peor. Es típico caso de abuso. Y ella entonces se calla. Y así pasó toda su vida autodestruyéndose hasta que conoce al Señor. Sé que tuvo una vida desastrosa en todos los sentidos. Conoce al Señor y una de las cosas que su vida y todo lo que ella había vivido se había enfermado y le imposibilitaron ser mamá. Entonces ella enseñando, dice, contando su testimonio, dice: y ahora estoy orando para que el Señor me ayude a adoptar a un niño. Y cuando termina se le acerca una hermana muy bien intencionada de la iglesia y le dice: te escuché decir que estás pensando en adoptar, pero yo no te lo recomiendo. Porque yo te oí lo que te pasó en la infancia, lo que viviste. Tú estás muy traumada. Tú tienes muchos traumas. Y si tú adoptas, tú le vas a enseñar y transmitir esos traumas. Dice que eso fue para ella y le dijo: mejor ve a una tienda y a un lugar y adopta una mascota. Y ya siendo ella una mujer de Dios, que Dios la usa poderosamente, pero que su alma estaba acostumbrada a estos golpes verbales toda la vida, ella fue a una tienda y se compró un perrito. Y dice que demoró 7 años para volver con su esposo a pensar en la adopción. Hasta que adoptó y tiene 3. Y ella dice: yo no les puedo decir lo que hay en mi corazón porque soy mamá. Soy mamá. Y dice: ¿qué hay en mi corazón? Debo estar enojada porque me pasó esto, porque viví, porque me hicieron, porque cuando ya podía pensar que iba caminando bien, alguien me paró en seco y me volvió a destruir mis sueños y yo me dejé destruir mis sueños. Dice: ¿qué es lo que debe haber en mi corazón? Dice: en mi corazón solo hay gratitud al Señor porque el Señor me ha hecho libre, me ha sanado, ha cambiado mi corazón y me ha hecho mamá. Es un corazón agradecido. Tú y yo decidimos cómo vamos a vivir lo que Dios ha hecho o lo que nos ha pasado. Si vamos a decidir por la queja, por el dolor, por la angustia, por frenar nuestros sueños, nuestra vida, por frenar nuestra fe, por no creerle a Dios, por decir: no, es que Dios es bueno con fulano, con fulana, con este, pero no conmigo. O te vas a sentar y vas a decir: yo era una leprosa, pero el Señor me sanó, y me voy a voltear y le voy a decir: Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Quiero oír aquí quién le da gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida. ¿Quién dice gracias? Gracias, Señor, gracias. Gracias por lo malo, por los traumas, por lo feo, por lo que me dolió, por lo que parecía que no iba a superar. Gracias porque la enfermedad parecía más grande que yo, más grande que todo, pero aquí
estoy parada sobre la roca que es Cristo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros deben producir gratitud, no endurecimiento. Usted sabe que hay personas que aún los milagros le producen endurecimiento del corazón. Recuerda al faraón en Éxodo, ¿cuántos milagros no vio? Y mientras más milagros veía, más se endurecía su corazón, porque estaba determinado a no rendirse delante de Dios. Que nuestros corazones, más que llevarnos a cuestionarnos, pero y habrá sido un milagro, y de verdad habrá sido Dios, y de verdad tal cosa, a veces nos perdemos tanto en la incredulidad que ni siquiera entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y lo que Dios hace en nuestras vidas es maravilloso. Y usted podrá decir, Erika, pero Dios te sanó la matriz y los fibromas, pero lo demás no. No, porque Dios es soberano. Y el hecho de que Él haga un milagro hoy no quiere decir que Él está obligado a hacer milagros todos los días, ni está obligado a hacernos todos los milagros que nosotros queremos. Y esto está en la soberanía de Dios, pero eso no debe disminuir nuestra fe. Los milagros deben producir transformación del corazón. ¿Se acuerdan que decía, el milagro no es solo por la señal en sí, sino por el significado, el propósito, hacia dónde va? Cuando Dios actúa en tu vida, la idea es que tu corazón sea transformado, que no podamos ser las mismas personas que éramos. Si el Señor te sanó de ansiedad, la idea es que estés contento, que tengas paz. Si el Señor sanó tu matrimonio, la idea es que ya no pelees más, que ya no vivas en conflicto. ¿Sabes cuántas veces el Señor hizo milagros y a la persona a la que le hacía milagro le decía, vete y no peques más? Vete y no lo vuelvas a hacer. Vete con tu milagro, pero no sigas viviendo mal. Debe haber, cuando Dios actúa en tu vida y en mi vida, debe haber una transformación en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. No pasemos por el toque de Dios y es como si nada hubiera pasado en nuestras vidas. No puede ser, no puede ser. Usted sabe cuánta gente ha recibido de parte de Dios un milagro, una obra especial, una intervención necesaria en el momento justo. A veces ha sido sanidad física, sanidad emocional, provisión económica, provisión de un trabajo, salidas. Yo siempre, bueno, este testimonio no es mío, pero de todas maneras lo voy a dar. Yo siempre me acuerdo en el momento, ¿en qué año fue el terremoto de Ecuador que usted estaba allá? Que usted estaba allá en el 2017, por ahí, 2000. Hubo un terremoto en Ecuador y el pastor Hugo estaba allá. Y el terremoto ocurrió justo cuando el avión de él había despegado. Después de cuando ya despegó ese avión y otros que habían despegado, el aeropuerto lo tuvieron que cerrar por el terremoto. Y él decía, justo cuando yo estaba en el aire. A veces esas son las intervenciones milagrosas del Señor. Y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cómo Dios interviene a nuestro favor para que las cosas sucedan. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, debe producir una transformación en nuestro corazón. Y eso comienza con el dejar de tener miedo y aprender a confiar en Él. Y por último, los milagros suceden por la fe en el nombre de Jesús. Cuando nosotros leemos, que es otro de los textos que les quiero dejar para que puedan leer en casa, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, nos encontramos con el primer gran milagro que ocurrió en la iglesia después de la ascensión de Jesús, del día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Y Pedro y Juan oraron por un hombre que
estaba en la puerta del templo, en una de las puertas del templo, y que estaba paralítico de nacimiento. Y dice que él pedía limosna y les pidió limosna. Y cuando les pidió la limosna, el verso 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y ahí hay una predicación maravillosa, pero no voy a predicar de eso ahorita. Míranos. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y luego cuando fueron confrontados por este milagro, él dice en el verso, pasando ya al verso 11 y 12 del capítulo 3, el verso 16 dice, y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. Los milagros vienen por la fe en el nombre de Jesús. Los milagros no los produce, y esto se los digo porque ustedes van a escuchar de todo y van a decir, el milagro está en tu boca. Lo que tú digas, Dios lo va a hacer. Y toda una confusión de una mala interpretación de los textos bíblicos llevan a las personas a creer que uno individualmente tiene el poder de crear milagros con lo que uno dice. Pero la palabra de Dios nos dice que los milagros los hace Dios por la fe en el nombre de Jesús, que utiliza en este tiempo a la iglesia para orar por los enfermos, para pedir milagros, para proclamar el evangelio. Sí, es cierto, pero el milagro nunca lo hace la persona ni está en el poder de la boca de una persona. Siempre recordemos, los milagros que son de Dios vienen por la fe en el nombre de Jesús. ¿Quieres milagros en tu vida? Necesitas un milagro. Recuerda, tener fe en el nombre de Jesús. Hay que ser agradecidos. Deben producir en tu vida una transformación en tu corazón, en tu manera de vivir, de ver al Señor. Deben apuntar hacia Jesús, una revelación de Jesús como Salvador, y deben glorificar a Dios. Deben ser testimonio. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Para qué dejó el Señor este poder y esta comisión a la iglesia? Para que el mundo crea y sea salvo por el nombre de Jesús. ¿Necesitas un milagro? Es tiempo de comenzar a cambiar nuestras oraciones y decirle, Señor, yo creo en los milagros, yo creo que tú lo puedes hacer. Y si lo haces, voy a estar agradecido contigo. Y si no lo haces, también voy a estar agradecido contigo. Y si lo entiendo, qué bueno que lo entienda. Y si no lo entiendo, qué bueno que no lo entienda. Pero en todo, Señor, en todo, te voy a reconocer como mi Señor. En todo te voy a dar la gloria. Y cuando necesites un milagro o cuando Dios haya hecho un milagro en tu vida, dile a los demás, el Señor hizo un milagro en mi vida. Y alguien te podrá decir, pero a mí no me parece un milagro. No te parece, pero fíjate que sí. El Señor hizo un milagro en mi vida. Y el mayor milagro que el Señor ha hecho en tu vida es haberte librado del poder del pecado, de la muerte, haber salvado tu vida y tenerte listo para la eternidad. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, necesitamos milagros. Hemos visto milagros en nuestras vidas,
Pero necesitamos ser una iglesia que crea en los milagros, que tenga fe para creer que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, que crea en tu providencia, que tú provees, acomodas, permites, y que podamos caminar confiados en la providencia divina. Pero también queremos ser una iglesia que proclame la milagrosa intervención de Dios para que el mundo crea en tu nombre, para que nuestros familiares crean en tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, para que nuestras cargas sean levantadas, para que la unción pudra el yugo de opresión. Señor, hoy oramos por milagros. Yo quiero invitarte, si necesitas pedirle a Dios tal vez un milagro, o si necesitas pedirle a Dios fe para creer que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo te quiero invitar ahí donde estás. Si quieres ponerte de pie, si quieres doblar tus rodillas, si quieres levantar tus manos. Pero es momento de hacer esta oración y decirle: Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes siquiera si hay fe. Tú sabes la profunda necesidad de un milagro en mi vida. Tal vez sea el milagro de la salvación, porque estás aquí y aunque has escuchado el Evangelio muchas veces, realmente no tienes una relación personal con Dios. Necesitas el milagro de la obra redentora de Jesús en tu vida. O necesitas un milagro de sanidad. O necesitas que haya un milagro económico, porque sientes que ya no puedes más. El Señor está aquí. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, agradecidos contigo, Señor, porque tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios, somos una iglesia que predica tu palabra, cimentada en tu palabra, guiada por tu Espíritu. Y queremos caminar conforme a tu palabra, guiados por tu Espíritu, pero en todos los ámbitos de nuestra vida. Y hoy, Señor, queremos pedirte conforme a nuestra necesidad, esa que tú conoces. Si hay necesidad de arrepentimiento para salvación, Señor, toca los corazones, aún de quienes nos ven a través de las redes. Señor, si necesitamos un milagro físico porque nuestro cuerpo está necesitando tu intervención, en esta hora, Señor, te pedimos un milagro, el milagro que necesitamos. Señor, si lo que necesitamos es fe para creer, Señor, aumenta nuestra fe, trabaja en nuestra fe. Pon en nuestro corazón esa semilla como el grano de mostaza que siga creciendo para creer en tu poder. Pero Señor, si ya has hecho milagros en nuestras vidas y no te hemos atribuido a ti la gloria, perdónanos y enséñanos a ser agradecidos, a proclamar tu nombre y a darte a ti, Señor, siempre, siempre la honra que mereces, porque solo tú eres Dios. Señor, extendemos nuestras manos. Toma nuestras manos, úsalas para ti. Toma nuestra boca, úsala para ti. Señor, que seamos instrumentos tuyos, como enseña tu palabra, que tu iglesia debe ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y que estas señales seguirían a los que creen, para que en tu nombre muchos sean salvos, para que en tu nombre muchos sean sanados. Señor, mira nuestro corazón y perdona si hemos sido desagradecidos. Perdona si nos hemos estancado en
la tristeza o en la angustia del pasado y enséñanos a caminar con alegría por la fe en el camino que tú has abierto para nosotros. Señor, aumenta nuestra fe para creer. Este país, nuestros países necesitan una iglesia que viva conforme a la palabra y en medio de las tinieblas resplandezca la luz, y en medio del pecado que la sal de tu palabra traiga ese sabor que necesitan de vida, de principios de vida y de vida eterna. Señor, desarraiga de en medio nuestro pecado oculto, pecado secreto, mentes enfermas, aficionadas a pecar. Quita de nosotros pecados de rebeldía en el corazón, de incredulidad, de antagonismo. Quita de nosotros nuestra necesidad de justificar nuestro estilo de vida y no poner orden conforme a tu palabra. Y haz de nosotros entonces una iglesia limpia, santa, que proclame tu nombre, que predique tu palabra en libertad, con corazones y conciencias limpios delante de ti, y que nos acerquemos a ti con amor, en fe y con gratitud. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús.